en la palabra del Señor, Tito capítulo 1, y nuevamente vamos a leer los versículos del 5 al 10, tomando como base el texto que hemos venido estudiando. ¿Ya lo tienen? Tito capítulo 1, versículos 5 al 10. Todos conmigo. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Vamos a orar. Padre, te damos infinitas gracias en esta mañana, porque una vez más nos permites como iglesia estar reunidos con el fin de ser edificados en tu palabra. Queremos agradecerte por la forma maravillosa en la que tú has obrado en nosotros durante esta semana, y rogamos para que ahora podamos estar muy atentos a lo que tu palabra nos quiere enseñar. Permite que podamos ser sensibles a tu voz y podamos también poner en práctica lo que tu palabra enseña. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Hoy nos corresponde en el texto la última parte. Vimos la semana pasada la palabra santo, y hoy nos corresponde la que dice dueño de sí mismo. Como podemos tener claro, o para poder tener claro mejor lo que significa ser dueño de sí mismo, necesitamos empezar por saber quiénes somos. ¿Sí? Es imposible que usted sea dueño de sí mismo si usted no se conoce. Ahora usted me dirá, pero ¿cómo no me voy a conocer? ¿Cierto? El problema es que a veces somos tan esclavos de nosotros mismos que no hemos tenido la oportunidad de conocernos. Y cuando aquí habla de ser dueño de sí mismo, está hablando que yo como cristiano debo dominar. ¿Dominar qué? La carne. La carne. Hay que recordar que usted no es esto. ¿Sí? Tristemente, en ese aspecto de la vida es donde más cometemos errores, porque creemos que esta carne es lo que somos. Y esto, déjeme decirle una vez más, solo es el estuche. Esto solo es el estuche. Desafortunadamente, para muchos, el estuche es más importante que lo que hay dentro del estuche. Si a usted le regalan en un estuche un anillo de diamantes, ¿qué es lo que va a valorar? ¿Cierto? No el estuche. Si a usted le regalan una caja de chocolates, ¿qué es lo que usted se come? No el estuche, ¿cierto? ¿Y qué quiero decirle con esto?
que desafortunadamente muchas veces para nosotros es más importante el estuche que lo que hay dentro. Y en la vida cristiana, ¿cómo aplicamos esto? Le estamos prestando tanta importancia a nuestro estuche que hemos olvidado concretamente lo que somos. Y el Señor le dijo a sus discípulos de manera concreta: ustedes no son de este mundo, como yo tampoco soy de este mundo. Nuestra ciudadanía no es de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Esa es nuestra ciudadanía. Dice, somos advenedizos, somos extranjeros en esta tierra. Pero tristemente, hermano, déjeme decirle que para poder ser dueño de sí mismo, usted tiene que reconocer que esta carne muchas veces es la que ha dominado. Que el estuche se ha convertido para usted en algo supremamente importante. Ahora, no le estoy diciendo con esto que no alimente el estuche, que no se bañe, que no se cuide, que no se vaya al médico ni nada de esas cosas. Obviamente, si nuestro cuerpo se enferma, es como si tuviéramos... ¿Han visto un banano? ¿Sí? Cuando un banano está amayugado, se nota, ¿cierto? Y al destaparlo uno se da cuenta de que lo que hay dentro ya no es tan agradable. Es diferente cuando usted toma un banano que está bien fresquito, que está durito y lo destapa. Dan ganas de pegar el mordisco. ¿Por qué? Porque es algo agradable lo que uno encuentra adentro. Pero ¿le gustaría a usted comerse un banano que está todo amayugado, que está todo negro por dentro, que no es agradable a los ojos? Sabe a banano, pero no es agradable. Bueno, eso mismo es lo que está pasando con nuestro espíritu. A veces estamos tan preocupados porque el estuche esté bien que nos olvidamos de lo importante que es sostener lo que hay dentro. Nos hemos olvidado de que nuestro espíritu es el que debe ser edificado cada día. ¿Qué es lo que usted edifica cada día? ¿La carne o el espíritu? ¿Cómo edificamos la carne? ¿Ah? ¿Podemos edificar la carne o no? La palabra dice, ninguno podrá, por más que quiera, añadir a su estatura un codo. En otras palabras, la carne no va a poder ser edificada. La carne llega hasta donde Dios estableció que llegara. ¿Sí? Fue Dios el que estableció la estatura que usted tiene. Fue Dios el que estableció el que usted sea gordo o sea flaco. Eso lo estableció Dios. ¿Sí? Pero no podemos, a menos que hagamos lo que están haciendo las reinas hoy en día, de mandarse a cortar los huesos para luego hacerse crecer 1 o 2 centímetros más. Se hacen cirugías y entonces ya no, una reina que medía antes 1,50 ahora está midiendo 1,55 y son 5 centímetros de más. Pero ¿qué pasa después? ¿Qué creen que pasa después con esa mujer?
¿Tienen problemas de dolores en los huesos? Porque el cuerpo no estaba hecho para ser más grande de lo que fue hecho. Noten ustedes aquellas personas que sufren la enfermedad que se llama gigantismo. ¿Qué es lo que a ellos más les molesta? Sus huesos. No es el no caber en ninguna parte. En los dolores que hay en sus huesos. Porque han crecido de manera desproporcionada. Porque hay una enfermedad. ¿Se acuerdan que había un señor hace 2 años atrás, creo que murió, que su mano era como 3 veces la mía, y la mía es grande, pero ver la mano de ese hombre era como ver 3 veces esta? Medía 2,60 y pico. Eso es gigante. No había puerta por la que cupiera. Y a toda hora le tocaba estar así agachado porque su mismo cuerpo no soportaba el peso del cuerpo mismo. Pero eso es secundario. Porque vimos con mi esposa un video de un hombre también muy grande. Hace unos meses atrás vimos la foto. Y este hombre, con toda su grandeza, conoció al Señor. Es reconocido por ser uno de los hombres más grandes del mundo. Y conoció al Señor. Lo que me causó gracia fue al momento en el que lo fueron a bautizar. Lo llevaron a un río y él se mete al río y el agua le da como a esta altura. Al pastor el agua le daba aquí. Tanto que a este hombre le toca arrodillarse en el río para poder ser bautizado. Y tuvieron que ser 4 personas las que lo hicieran descender al agua para volverlo a sacar después. Impresionante la foto. Pero, ¿qué gana él con ser el hombre más grande del mundo si su espíritu está muerto? Aquí, hermano querido, déjeme decirle que cuando Pablo le dice a Tito que es necesario que el creyente sea dueño de sí mismo, le está queriendo decir de manera concreta no puedes dejar que tu carne se sobreponga sobre tu espíritu siempre. No puedes dejarlo. Notemos muchas cosas que pasan. Uno, lo leíamos esta mañana en el pasaje que leíamos de Segunda de Corintios, de Primera de Corintios. Los miembros de nuestro cuerpo que son menos decorosos, los vestimos con más decoro, o los tratamos de manera más decorosa. ¿Qué entienden ustedes ahí? ¿Ah? ¿Qué les hace pensar eso? Que a los miembros que son menos decorosos en nosotros los vestimos con más decoro. ¿Mm? Sí, eso pasa, pero estamos hablando del cuerpo. ¿Cierto? ¿Sus senos son decorosos? ¿Sí o no?
Sí son decorosos, pero usted cree que no. Y por eso se tapa. Y los tapa lo más posible, aunque hoy esa tendencia ha disminuido. Hoy los están destapando más. ¿Ven? Los pies. ¿A cuántas de ustedes les gusta estar mostrándole los pies a todo el mundo? ¿Cierto que no? Se ponen sus zapatos para que no se note. Y pregúntese la diferencia que hay entre comprar una cinta para el cabello y unos zapatos. ¿Cuánto puede costar la cinta para el cabello? ¿Sí? ¿Pero cuánto cuestan unos zapatos? Depende de la calidad y a dónde los vaya a comprar. Exactamente. Cuando Pablo está diciendo a Tito aquí que nosotros necesitamos ser dueños de nosotros mismos, está diciéndole: mira, Tito, ten presente algo. Para ser dueño de sí mismo tienes que conocerte y saber que lo importante no es esto, que lo importante es lo que está dentro, y dentro de nosotros está lo que realmente somos nosotros, el Espíritu, aquel por el que el Señor vino a morir en la cruz. El Señor no vino por esta carne. Él no vino a morir por esta carne. Esta carne va a ser quitada de nosotros, va a ser transformada a un cuerpo glorioso. ¿Ven? Pero tristemente a esta es a la que hoy más atención le prestamos. Y eso nos impide ser dueños de nosotros mismos. ¿Cómo no somos dueños de nosotros mismos? Cuando estamos en la condición de que lo más importante para nosotros sea el cómo estamos vestidos por fuera. Por eso Pablo también le dice a Timoteo que las mujeres no deben vestirse con vestidos lujosos y peinados ostentosos. Dice: vuestro atavío sea el interior, el de un espíritu recto, un espíritu amable, un espíritu agradable. Pedro también menciona sobre estas circunstancias. Entonces, ¿qué pasa? Que tristemente yo dejo de ser dueño de mí mismo cuando para mí es más importante tener bien a la carne, cuando lo que debería tener bien es el espíritu. Segunda cosa que hacemos: la carne se enferma, ¿y quién sufre las consecuencias? ¿El espíritu o no? ¿Por qué? Es que yo estoy enfermito, no puedo orar, ¿cierto? Con este dolor de cabeza tan horrible, ¿qué ganas me van a dar de leer la Biblia? Y mire cómo está el día de nublado, yo mejor no voy a la iglesia porque va y me enfermo. Y cosas como esas, que sencillamente nos llevan a darle más importancia, una vez más, a la carne. Y el espíritu se ve afectado. ¿Por qué? Porque cuando usted deja de alimentar su espíritu, este decae, no crece. El espíritu no crece cuando usted se deja de alimentar. Pero a la medida que usted y yo nos estamos alimentando de la palabra del Señor, cierto que cada vez vamos sintiendo que como que el espíritu está más fortalecido.
Yo le pregunto a los que han estado estudiando conmigo juiciosos, ¿pueden decirme ustedes que su espíritu está en las mismas condiciones de hace 3 años atrás? ¿Cierto que no? ¿Por qué no? Porque ha crecido, ¿cierto? Antes, para ustedes eran más importantes otras cosas, pero ahora es más importante estar atentos a lo que la palabra enseña. Y a la medida que nuestro espíritu se va fortaleciendo, también nuestra carne se va debilitando. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque cuando su espíritu se fortalece, para usted es más fácil dejar de hacer pecados. Y es en ese momento cuando usted se convierte en dueño de sí mismo. Ahora, no quiere decir que ya no pequemos. Sí, van a haber algunos pecados que vamos a cometer, pero ya no va a ser igual que antes. Porque a la medida que nuestro espíritu se ha ido fortaleciendo, es también una manera en la que vamos dejando atrás todas esas obras pecaminosas. Pero cada vez que usted le sigue dando más importancia a la carne, entonces es como si el espíritu retrocediera. No quiere decir que retroceda, pero es como si eso pasara. ¿Por qué? Porque la carne inmediatamente empieza a decirte, si ves que yo mando, y usted se lo cree. Por eso, ser dueño de sí mismo implica, uno, hacer lo que la palabra del Señor dice que es: yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. ¿Se acuerdan? ¿Qué dice? ¿Qué sigue? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellos. No los honrarás, ni les servirás como a Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, esos dioses ajenos que antes teníamos, ahora empiezan a ser quitados de nosotros. ¿Cuándo? Cuando somos dueños de nosotros mismos. Es en ese momento que podemos reconocer, sí, es que mi esposa se había convertido en un Dios para mí. Sí, es que mi familia, es que mis hijos, es que mi trabajo, o es que tal y cuales cosas se habían convertido en algo muy importante para mí. Pero a la medida que mi espíritu ha crecido, me he dado cuenta de que no eran lo mejor, de que no estaban primero, y ahora he podido darle el primer lugar al Señor. ¿Ven? Eso es ser dueño de sí mismo. Cuando estoy siendo dueño de mí mismo, es cuando puedo decir: Señor, ya no quiero hacer más lo que mi carne me inste a hacer, sino que voy a hacer lo que tu palabra me manda a hacer. Ayúdame. Ayúdame. De otra forma, cuando nuestro espíritu no está crecido, cuando nuestro espíritu no está fortalecido, ¿qué hacemos? Lo que la carne quiere. ¿Cierto? Es la carne la que te dice: ¿cómo se te debe de bien ese jean? Bien apretado, para que se le vean bien las nalgas. ¿Cómo se le ve de bien esa blusa bien mostrona? Y usted dice: es que sufro de mucho calor, por eso me toca vestirme así, para no tener tanto calor.
¿Cierto? Cuando su espíritu no está fortalecido, usted se viste de esa manera y dice, de malas. Al que no me quiera ver así, que no me mire. ¿Cierto? Pero cuando el espíritu está fortalecido, usted siente vergüenza. Y yo no sé si les ha pasado, pero usted mira su ropero de antes y decía, ¿cómo era posible que yo me vistiese así? ¡Qué vergüenza! ¿Me hago entender? Eso me convierte en dueño de mí mismo. Y cuando soy dueño de mí mismo, entonces no va a ser la carne la que decida qué me voy a poner. No es la carne la que decida qué es lo que voy a hacer o qué es lo que voy a decir. Cuando la Escritura me dice que traiga cautivo todo pensamiento a la palabra, me está diciendo, sé dueño de ti mismo. No es lo que tu carne te invita a pensar, sino lo que el Señor quiere que piense a través de su palabra. Entonces, pongámoslo de esta manera. El Espíritu te dice, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. La carne te dice, ¿cómo vas a preferir a ese que es nada tuyo a tu hermano, a tu prima, a tu tío o a tu abuelo? ¿Se da cuenta? Ahí está la dualidad. El Espíritu te está diciendo, cada uno ve como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La carne te está diciendo, ¿cómo vas a dar todo eso? Después te va a hacer falta. Y usted allá adentro dice, sí, yo creo que sí, saquemos un poquito. ¿Ven? Hermano, para ser dueño de mí mismo, tengo que ir también a lo que Pablo le dice allá en Romanos capítulo 12. ¿Se acuerdan? Ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino piense de sí con... ¿Y la cordura qué es? Ser dueño de sí mismo. La cordura es la que me hace pensar, ¿cómo voy a comprar un pantalón de 200,000 cuando puedo comprar 5? Eso es la cordura. Pero cuando usted no es cuerdo, entonces va a comprar de 200,000. Y piensa, porque la carne se lo dice, es mejor, horma más bonito. ¿Ven? Ahí está la diferencia. Pensar de sí con cordura, es decir, Señor, ayúdame a no dejarme llevar por los deseos de mi carne. Porque es mi carne la que todo el tiempo me está llevando a hacer cosas que no son. Pero el Espíritu nunca me llevará a hacer algo indebido. Y póngale eso de presente. Eso es ser dueño de sí mismo. Nunca el Espíritu de Dios buscará llevarte a hacer algo indebido. Pero tu carne todo el tiempo te llevará a hacer lo malo. Todo el tiempo.
¿Me hago entender? Entonces, dése cuenta que ser dueño de sí mismo no es solamente decir, ay, no, pues es mi cuerpo y yo hago con él lo que quiera. Y se lo muestro a quien yo quiera y lo que yo quiera. Eso no es ser dueño de sí mismo. Eso es ser esclavo de la carne. Por eso dice Pablo también a los Efesios, no satisfagáis los deseos de la carne, que son fornicación, adulterio, lascivia, mentira, idolatría, hechicería y el resto que está ahí. ¿Se da cuenta? Cuando yo me dejo llevar por la carne, termino haciendo todo aquello que desagrada a Dios. Pero cuando el espíritu está fortalecido, agradaré al Señor, aún con mi carne. ¿Me hago entender? El problema es, ¿qué tan dueño de sí mismo ha sido hasta hoy? ¿Podría usted decirme, sí, he sido suficiente dueño de mí mismo? ¿O tendría que decir, definitivamente no? La que ha estado dominando todo el tiempo ha sido la carne. Ahora, dueño de sí mismo también es medirse en lo que se habla. ¿Qué dice la Escritura? Dice, hablando entre vosotros con himnos, salmos y cantos espirituales, alabando al Señor en vuestro corazón. ¿Se da cuenta? ¿Es dueño de usted mismo cuando habla? ¿O es usted de los que dicen cosas y después dice, ay, no, yo no quería decir eso? ¿Y yo para qué dije eso? Ay, qué vergüenza conmigo. No, es que me entendió mal, no era eso lo que yo quería decir. Mentira. Sí era eso lo que quería decir su carne. Eso es lo que su carne quería decir y por eso lo dijo. Y por eso también dice el Señor que de la abundancia del corazón habla la boca. Si en su corazón no abunda la palabra de Dios, ¿qué va a salir? Las cosas que no agradan a Dios son las que van a salir. ¿Se da cuenta? Eso implica ser dueño de sí mismo. El andar, el vestirse, el hablar. ¿Qué más? ¿En qué más podemos ser dueños de sí mismos? En lo que oímos. Pregúntese, ¿es usted de aquellas personas que le gusta estar escuchando malas conversaciones? ¿Es usted de aquellas personas que le gusta estar indagando la vida de los demás para luego salir a contarla a otro? ¿Es usted de aquellas personas que presta su oído para cosas que no edifican para nada? ¿Es usted de esas personas que le encanta escuchar chistes de doble sentido? Y ni siquiera de doble sentido, sino los chistes vulgares, y se puede desternillar de la risa al escucharlos. Y termina diciendo, qué chiste tan bueno.
Ser dueño de mí mismo es también tener presente que lo que dicen no todo edifica. Por eso dice la palabra de manera concreta: todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Escucharlo todo y retener lo bueno. ¿Y qué es lo que generalmente retenemos? ¿Sí? Entonces ahora usted me saldrá muy leguleyo y me dice: pero ahí dice escucharlo todo, entonces tengo derecho a escuchar también los chistes verdes. ¿Será? Déjeme decirle, de ninguna manera. Hermano, si hay algo que no me edifica, ¿para qué lo escucho? ¿Para qué? Y eso me convierte en dueño de mí mismo. En poder decir: no quiero escuchar eso, no me edifica, así que me voy. ¿Sí? Pero también está la otra cosa, y es en lo que pensamos. Tal vez usted ahorita está ahí mirándome y está diciendo: ¿y quién sabe en qué estará pensando ya? ¿Qué dice la Escritura? Por lo demás, hermanos, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto, que lo cogí en una condición complicada ahorita. ¿En qué estaba pensando? ¿En eso? Estaba pensando en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo que es de buen nombre. Cierto que muchas veces no. Muchas veces nuestra mente, y aún estando aquí sentados, porque tal vez usted esté ahí sentado ahorita diciendo: tiene la misma corbata de hace 15 días. Ese vestido ya como que se le va a romper porque no se lo cambia de tanto. ¿Se da cuenta? En eso puede estar usted pensando. O pensando ahí: ¿será que se apague el arroz? ¿Y si llego y se quemó? ¿Se da cuenta? Por eso, hermanos, cuando la palabra del Señor nos habla, es para que nosotros podamos estar concretos en lo que ella dice. Entonces, mire, lo que oímos, lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos, dice el Señor: y todo lo que hagáis, de palabra o de obra, hacedlo como para el Señor. Eso es ser dueño de mí mismo. Y yo le pregunto: ¿todo lo que usted hace, lo hace para el Señor? ¿Cierto que no? ¿Cierto que hay cosas que usted las hace pensando en otra cosa? ¿Por qué usted trabaja? Alguno me dirá: porque toca. Pero serán pocos los que digan: yo trabajo porque me gusta. Yo trabajo porque amo lo que hago. Yo trabajo porque me siento bien haciendo eso. ¿Cierto que la mayoría no piensa así? Yo trabajo porque tengo que pagar deudas. Yo trabajo porque tengo que comer. Yo trabajo por esto y esto y esto y esto. Pero no porque te guste. ¿Y ahí estás siendo dueño de ti mismo?
déjeme decirle, no. Usted está siendo esclavo de su carne. Porque si usted no fuera esclavo de su carne, usted trabajaría por gusto. Y trabajaría con la convicción de lo que dice la Escritura. ¿Qué dice? Con el sudor de tu frente ganarás el pan. El que no trabaja, que no coma. El obrero es digno de su salario. No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es la diferencia de un trabajo que se hace con gusto, porque amo lo que hago, a un trabajo que toca? No. El que se hace con gusto no es trabajo, se disfruta. El que se hace con gusto, aun si no le pagaran, usted estaría dispuesto a hacerlo. ¿Cuántos de aquí trabajarían por nada? Si a usted le dijeran, mire, vamos a hacer un trabajito pero no hay pago, ¿usted qué dice? ¡Oh, no! David, que trabaja en la parte de la construcción, me acuerdo una vez que cuando estaba muy joven, en ese entonces cuando se iba a echar una plancha de una casa, llamaban a todos los vecinos y decían, vecino, vamos a echar la plancha. Y uno sabía, hay comida, hay trago y hay plata. Así que uno madrugaba y se paraba allá para que le dieran trabajo. No importaba que usted no supiera nada de construcción. Y lo que le pusieran a hacer, eso hacía. Recuerdo porque lo hice muchas veces. Y tocaba darle duro. Pero la recompensa venía cuando decía el jefe de obra, hemos terminado. Entonces uno se sentaba, el dueño de la casa traía los petacos de cerveza y le pagaba a cada uno. Tenga, ahí está su plata, su día de trabajo. En ese momento, todo el cansancio del día se olvidaba y empezaba uno a hágale. Y lo triste del asunto era, gracias a Dios nunca lo hice, pero lo triste del asunto era que algunos, después de haber trabajado todo el día, fuertemente, lo que les habían pagado por ese día de trabajo, iban, lo juntaban entre varios y traían más para seguir bebiendo. Y luego se iban a decirle al de la tienda que les fiara para poder seguir. Y ahí volvían a amanecer. Pero ¿qué quiero decirles con eso? Cuando algo yo lo hago porque me agrada hacerlo, deja de ser un trabajo para mí. Y no me importa que no me vayan a pagar. No me importa que me digan, mira, hay que hacer esto, pero no hay pago. Yo lo seguiría siendo gustoso, si es lo que me gusta. Eso me hace dueño de mí mismo. Y en la vida cristiana, hermano querido, tal vez aquí yo no vea a veces que haya pago, pero Pablo dice, mi recompensa está en los cielos.
Esa es mi recompensa. Por eso es que él dice, miren, yo tengo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedarme aquí es necesario por causa de vosotros. Así que no sé entonces qué escoger. No sé qué escoger. Sí, yo quiero estar con el Señor y disfrutar de su presencia eternamente, desde ya. Pero si me voy en este momento, ¿quién les enseñará a ustedes? ¿Y usted sabe cuánto le pagaban a Pablo? Pablo no recibía sueldo de nadie. Por eso es que también dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. En todo he sido enseñado. No quiere decir que Pablo no recibiese ayuda, porque él sí la recibía. Por eso cuando le escribe a alguna iglesia le dice, estoy feliz de que otra vez os hayáis acordado de mí para mi sustento. Porque sé que tenían ganas de hacerlo, pero no tenían los recursos para hacerlo. Y eso me da felicidad. Pero también dijo, nunca comí de ninguno el pan de balde. Y eso convertía a Pablo en dueño de sí mismo. Hermano querido, ser dueño de mí mismo es poder decir, Señor, yo quiero servirte pase lo que pase. Y cuando digo pase lo que pase, es pase lo que pase. Generalmente algunos dicen, como dijo el joven insensato, Señor, yo te voy a seguir, pero deja primero que vaya y entierre a mi padre y después sí te seguiré. Algunos han querido interpretar ese texto diciendo, ay, pero es que es muy exagerado. ¿Cómo no lo iban a dejar ir a enterrar al papá? ¿Ustedes creen que el papá ya estaba muerto? De ninguna manera. Lo que él dijo es, deja que mi papá se muera, lo entierre, pase todo el duelo, y ahí sí después vengo y te sigo. Por eso el Señor le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú, sígueme. Ser dueño de mí mismo implica, Lucas 9:23, ¿se acuerdan? A ver. Gulu, 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 por ahí fue lo único que escuché. Y decía a alguno, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿y qué es negarse a sí mismo? Negarse a sí mismo es ser dueño de mí. Eso es. No es la carne la que quiere hacer las cosas. No es la carne la que manda. Es el Espíritu. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Ay, pero es que eso de ser cristiano es muy difícil. Es que yo quiero disfrutar un poquito la vida.
Siga. El Señor se lo dijo a sus discípulos. ¿Qué? ¿Y usted también se quiere ir? ¿Que pueda? Yo no los estoy amarrando. A ninguno tengo prisionero. Váyanse si quieren. Oh, Señor, ¿pero a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Es por eso que Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Pablo es un ejemplo de negarse a sí mismo. Por eso es que él dice, todo lo que antes estimaba valioso para mí, lo tengo por basura, con el tal de ganar a Cristo. Ay, pero pastor, ¿cómo yo voy a dejar mi carrera? Pero ¿cómo? No, yo no le estoy diciendo que deje nada. No es mi labor decirle que deje algo, porque el único que convence de pecado, justicia y juicio es el Señor, yo no. Yo lo único que digo es lo que dice la palabra. Y si usted está viviendo conforme a lo que dice la palabra, tiene que empezar a mirar si para usted es más importante X, Y o Z cosa. Es lo que usted tiene que mirar. Y solamente lo podremos mirar siendo dueños de nosotros mismos, negándonos a nosotros mismos. Poder decir, Señor, ya no quiero vivir lo que a mí me dé la gana, sino lo que tu palabra establece. Es ahí donde puedo decir, Señor, todo lo que voy a hacer es para tu gloria. Cambiar de trabajo lo estoy haciendo para tu gloria, o lo estoy haciendo para mi gloria. Tener tales o cuales cosas lo hago para mi gloria o para la tuya. Eso es lo que necesitamos pensar. Y es ahí donde podremos decir si somos dueños de nosotros o no. Entonces, miren, hemos dicho, debe ser en lo que hace, en lo que piensa, en lo que dice, en lo que oye. ¿En qué más? Lo que habla. En lo que habla. Ya dije lo que dice. Pero también hay algo importante. En lo que vemos. Ay, pero en todo, pues. Sí, en todo. En todo. Pero deme un texto que diga que también lo que miro. Hay muchos. Y uno de los que más me gusta. Si tu ojo te es ocasión de caer, el que mira a una mujer y la desea en su corazón ya adulteró con ella.
¿Tienen que ver los ojos o no? Así que sí, hermano, todo. Por eso Pablo dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. ¿Y qué es algo irreprensible? Tiene redención. ¿Se da cuenta? Entonces, mi hermano, tenemos una tarea ardua para poder ser dueños de nosotros mismos. Y recuerde, esto no es solamente una orientación para el obispo. Es una orientación para todos los creyentes. Para todos los creyentes. Así que sí, es difícil ser creyente. En las condiciones en las que la palabra del Señor nos manda, es muy difícil, pero no es imposible. Tenga eso claro. Dice la palabra del Señor: hijitos míos, no temáis, yo he vencido al mundo. Y si Él lo venció, dice que Él nos ha dado la victoria. Y esta es la victoria que vence al mundo. ¿Cuál? Vuestra fe. ¿Se da cuenta? Entonces, hermanos, todo esto es para que usted y yo podamos tener la certeza de que a la medida que podamos ir alcanzando, como dice la misma Escritura, la estatura de la plenitud de Cristo, entonces esta carne no será tan importante. Y será más importante para nosotros el crecer cada vez más en el conocimiento del Señor. Finalizo con esto. Usted me dirá, pastor, pero ¿cómo hago para ser dueño de mí mismo? El Señor dio la respuesta de manera concreta. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas encontráis la salvación, y ellas son las que dan testimonio. ¿Quiere ser dueño de sí mismo? Póngase juicioso a hacer lo que la palabra del Señor dice, a estudiar la palabra del Señor, de tal manera que tu espíritu se fortalezca y tu carne se debilite. ¿Estamos? Vamos a orar. Oh Señor, te damos gracias en esta mañana, porque hoy hemos podido reconocer cuán necesario es que podamos empezar a ser dueños de nosotros mismos. Hemos podido reconocer que tal vez hasta este día hemos vivido dejándonos llevar por nuestros deseos carnales, por lo que nuestra carne ha dictado todo el tiempo. Pero a partir de hoy queremos empezar a vivir con un espíritu fortalecido, con un verdadero yo que te sirva, que te alabe, que te glorifique y que tenga todo el conocimiento que tú nos das de tu palabra para no defraudarte con nuestra carne. Ayúdanos, Señor, a que nuestro espíritu cada vez sea fortalecido en tu palabra, de tal forma que cada vez sea más fácil para nosotros dejar de pecar. Pero tristemente hoy tenemos que reconocer que hoy es más fácil pecar que hacer como las cosas que tú has mandado, que hacer lo que a ti te agrada. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos, en nombre de Cristo Jesús. Amén.
Hermanos, que el Señor les bendiga.